Bien, hermanos, seguimos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Génesis. Hay un disco de la banda de rock irlandés The Cranberries, que no os lo voy a decir en inglés, pero el título es Todos los demás lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Puede parecer como una especie de queja o reclamación, pero en realidad es una declaración de intenciones. Como todo el mundo lo hace, nosotros también vamos a hacerlo. Y ya está. Bien. Y la verdad es que a los seres humanos, y The Cranberries eran seres humanos, aunque a veces no lo parecían, nos cuesta mucho esperar. Nos cuesta esperar. Parece que el tiempo pasa, parece que el tiempo se nos escapa y pensamos que no hemos logrado aquello que aguardábamos. Por eso, muchas veces buscamos atajos. ¿Habéis oído hablar del cuento de Caperucita? Lo que le ocurrió por tomar un atajo. Bien. Pues eso es lo que hacemos. Buscamos atajos para que las cosas nos resulten más fáciles y así nos da la sensación de que tenemos inmediatamente aquello que anhelamos y que todo va a ser más fácil y que todo va a ser más rápido y no voy a tener que esperar más tiempo. Pero, como sabemos, la Biblia nos advierte permanentemente y muy claramente acerca de hacer las cosas según nuestro propio entendimiento, según nuestra propia voluntad, es decir, de tomar atajos. Y en Génesis 16 se nos advierte acerca de esto, se nos advierte acerca de hacer las cosas a nuestra propia manera, según nuestro propio calendario, según nuestro propio entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal, y así mostrando una grandísima falta de confianza y fe en las promesas y en la voluntad de Dios. Y por supuesto, Génesis también nos muestra algo que en el título del disco de Cranberries no se menciona, pero sí vemos en el libro de Caperucita, en el cuento, las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera, las consecuencias de tomar atajos. Pero también hay algo que vemos en este capítulo 16 que leeremos a continuación, y es que en medio de todo esto, nuestro Dios nos ve. Nuestro Dios nos ve cuando tomamos malas decisiones y nuestro Dios nos ve cuando sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y Dios no solo nos ve, sino que también nos oye cuando clamamos a Él. Así que vamos a Génesis capítulo 16 y vamos a leer este capítulo. Por otro lado, un relato bastante conocido del libro del Génesis, ¿sí? Es el relato de Agar, Sara, Abraham, el ángel del Señor, Ismael, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años de que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová:
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cadés y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Amén, hermanos. Bien. Hemos visto en Génesis capítulo 15, el pasaje anterior, no sé si lo recordamos, vamos a refrescarlo muy rápidamente, que Dios ha hecho un pacto con Abraham, que ha fortalecido su fe, que ha fortalecido su esperanza ante las dudas en cuanto a la posibilidad de heredar la tierra, en cuanto a tener un heredero. Abraham está en un momento de oscuridad, de tinieblas espirituales y dudas, y Dios hace un pacto solemne con Abraham. ¿Recordáis? Por medio de ese pacto de pasar Dios mismo por en medio de los animales cortados, comprometiendo así Dios su propia vida en el cumplimiento de su pacto. Y esto parece que debería haber fortalecido a Abraham, que debería haber disipado sus temores, sus dudas, sus ansiedades. Pero lo que vemos es que esto no era así. Ni en Abraham ni en Sara parece que las cosas habían quedado claras. Pasaba el tiempo, el heredero legítimo no llegaba y ambos, de edad avanzada, se impacientaban. Abraham y Sarai están dudando, abierta y claramente, a la vista de todos, de la posibilidad que tiene Dios de darles un hijo sobrenaturalmente, como y cuando Dios así lo quiera. Y como vemos, vamos a ver, hemos leído y vamos a desarrollar ahora, las malas decisiones que tomaron les van a crear una serie de problemas que van a afectarles muy pronto en lo personal y en lo familiar, pero también van a afectar a su propia descendencia más adelante y en algunos aspectos a lo largo de toda la historia de la redención, y podemos decir en algún sentido aún hasta el día de hoy. Los versículos del 1 al 4 nos están mostrando cómo Sarai, al ser estéril, decide entregarle a Abraham a su sierva egipcia. Y se la entrega como esposa secundaria. ¿Para qué? Para que tenga descendencia con él. Esto es interesante porque Sarai no era una esclava. Sarai era una sierva. De la misma manera que Eliezer, el sirio que estaba al servicio de Abraham, era un siervo. Bien, se utiliza la misma palabra tanto para Agar como para Eliezer. Eran siervos, no esclavos, en el sentido que en el mundo antiguo se entendía de un esclavo. Era una sierva personal, una asistente de la misma Sarai. En muchos sentidos hasta una confidente, una amiga. Y ahora Sarai se la ofrece como esposa secundaria a su esposo Abraham. Sí, ya sé que esto nos suena muy raro, pero no era tan raro en el mundo antiguo en el que vivía Abraham y Sara y Agar. El tener una esposa secundaria era algo común. De hecho, en las tablillas antiguas de arcilla que se han encontrado en yacimientos arqueológicos en Mesopotamia, también en el famoso código de Hammurabi, consta que si la esposa legítima, vamos a decir principal, era estéril, o por alguna causa habían perdido al heredero y ya no era muy mayor para poder levantar otro, con el consentimiento de ella, el esposo podía tener una esposa secundaria para que levantaran descendencia dentro de esa familia, en la que no había herederos legítimos. Obviamente, hermanos, obviamente, este no es el plan creacional de Dios para el matrimonio. Estamos de acuerdo.
no es el plan de Dios para el matrimonio ni para la familia. Esto se parece mucho a los vientres subrogados, a los vientres de alquiler. De hecho, se trataba de aprobar no hace mucho una ley al respecto, aquí en España. Pero esto que estamos viendo aquí es lo que estamos viendo. Era una costumbre aceptada, común, legal, en el tiempo en el que Abraham y Sara vivían. Le dice en el versículo 2, Sara, ¿veis? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. 10 años hacía que habían salido de Ur de los Caldeos. 10 años, ahí es nada. Sara tenía 75 años. Pero aún así, tenía la promesa de Dios mismo. Abraham, y por supuesto Sara, que era conocedora de todo esto, tenían las promesas del mismo Dios de que tendrían descendencia por un medio legítimo, es decir, por ella. Pero no quisieron aguardar a los tiempos del Señor, perseverando con fe, con oración, y entonces Agar le ofrece, Sarai le ofrece a Agar a su esposo Abraham. Sara le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Habéis visto qué curioso? Y por un lado aquí Sarai está reconociendo que es Dios quien da y no da los hijos. Está reconociendo la soberanía de Dios en cuanto a esto. Pero también hay cierto reproche en sus palabras. Hay cierto tono de reproche. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y al mismo tiempo también ella piensa que ya que Dios le está impidiendo tener hijos por ella misma, pues ella va a tener que hacer algo. Algo vamos a tener que hacer, porque aquí el heredero no viene, no hay forma humana de que esto salga adelante. De nuevo, no está confiando en que Dios podía hacer esto sobrenaturalmente. Ni siquiera piensa que Dios te podía tener buenos motivos para hacerlo de la manera en que lo estaba haciendo. No. Ella, por encima de todas las cosas, quería tener un hijo. Quería darle un hijo a su esposo, quería un heredero, de manera que busca el medio común, legal y habitual en su contexto y en su mundo, porque su objetivo era, quizá tendré hijos de ella, porque para ella era lo importante, como evidentemente para toda mujer en el mundo antiguo lo era, el levantar descendencia. Eso quizá lo hemos perdido un poco en nuestra sociedad un poco más individualista, en el que el significado de la familia, del arraigo, de la tierra, de la perpetuación del linaje, se han ido diluyendo, pero en aquel tiempo esto era algo vital. Y para ella era lo primero, y tenía que hacerse como fuera, como sea. Eso era lo importante. Lo importante para Sarai eran los hijos y no aguardar en Dios. Era tener un heredero y no confiar en las promesas de su Dios, del Dios de su esposo, de Jehová. Y así nosotros muchas veces, hermanos, hermanas, queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿No es así? Aun cuando sabemos que Dios hace ciertas advertencias acerca de según qué cosas, pensando que si a otros les va bien o si otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no me va a ir bien a mí? ¿Verdad? Pero no calculamos las consecuencias de obrar así. Consecuencias acerca de las cuales la palabra de Dios nos advierte. Y luego tenemos que sufrir la pena. Porque muy a menudo, hermanos, sacrificamos nuestra piedad. Muy a menudo. Sacrificamos nuestra obediencia. Sacrificamos nuestro tiempo de comunión con el pueblo de Dios. Sacrificamos nuestro tiempo de comunión con Dios. Lo sacrificamos en el altar de mi propia voluntad, no de la voluntad de Dios. Sacrificamos, es prescindible. El fin va a justificar los medios. Lo hacemos con los trabajos, lo hacemos con los matrimonios, lo hacemos con las relaciones, lo hacemos con el gobierno, lo hacemos en infinidad de ocasiones.
El fin justifica los medios. Yo tengo que conseguir eso, y si Dios no me lo da de una manera, yo me procuraré el hacerlo de otra. Pensando que las cosas que recibimos, pensando que las cosas que Dios nos promete, nos las merecemos. Hermanos, no nos merecemos nada de lo que tenemos. Todo lo que tenemos es por gracia. Pero así somos. Y si no, echa un vistazo a tu vida. Analízala. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué atajos has tomado en tu vida? ¿Qué atajos estás tomando ahora? Y ahora vemos la respuesta de Abraham. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Y qué queréis que os diga? Estamos en el libro de Génesis, ¿verdad? No nos hemos ido. Esto no es nuevo. Aquí vemos a un esposo obedeciendo la voz de su esposa para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Me suena. Creo que a todos nos suena. Claro que sí. Esto ya lo vimos en el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? En Edén, cuando Eva da de comer del fruto prohibido a Adán, y este con toda displicencia lo toma y lo come. Es la misma situación. De hecho, fijaos, es el mismo patrón de pecado que en el Edén. Idéntico. Exactamente el mismo. La esposa tomando la iniciativa que corresponde al esposo, y el esposo dejando el liderazgo que le corresponde en manos de la esposa. Y las consecuencias en Edén fueron las que fueron, terribles. Y las consecuencias que vamos a ver aquí tampoco son muy agradables. Y esto es interesante, porque permanentemente en el libro de Génesis estamos viendo la renovación del reino de Dios, de cómo Dios en pasos va instaurando el reino de Dios. Primero con su buena creación, después con la descendencia prometida por medio de Set, después con la familia de Noé, una nueva creación, una nueva institución del reino de Dios. Y ahora con la familia de Abraham. En Edén se estaba edificando el reino de Dios en la tierra y Satanás y el pecado inicialmente, aparentemente, lo arruinan. En la familia de Abraham volvía a edificarse el buen reino de Dios en la tierra. Abraham podemos verlo como un nuevo Adán. A Abraham lo podemos ver como un nuevo Adán. A Sarai, Sara, la podemos ver como una nueva Eva. Pero parece que Satanás y el propio pecado de ellos están también tratando de destruir este inicio, esta semilla del nuevo reino de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de lo mismo que en el Edén, las malas decisiones y la rebeldía del corazón y los ataques del maligno. Lo mismo. Una historia que se repite y se repite y se repite. Y en los versículos 3 y 4, de nuevo, vemos la misma secuencia que en Edén. En Génesis 3:6, fijaos, Eva dio del fruto a su marido, el cual comió, ¿recordáis? Y esto da a luz al pecado. Aquí leemos, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y ahora vemos la siguiente parte del relato, en los versículos del 4 al 6. Vamos a ver las desastrosas consecuencias de hacer las cosas según la carne y no según el espíritu. En el momento en el que Agar queda en estado, se nos dice que miraba con desprecio a su señora. Miraba con desprecio a su señora. La que antes era sierva, ahora es esposa. Además tiene el privilegio que la mujer principal de Abraham no tenía, darle un heredero. ¡Wow! Levantar la descendencia prometida. Así lo veía ella, así lo veían Sarai y Abraham. Pensaban que ese fruto de la unión de Abraham y Agar era esa descendencia prometida. Y ella se había ensoberbecido, se había engreído. Y ahora Agar, llena de orgullo, empieza a verse superior a Sarai y se lo demuestra, posiblemente mediante acciones, mediante palabras, mediante gestos de desprecio, y esto tuvo amargas consecuencias en Sarai. Esta es la primera consecuencia.
el desprecio de parte de la que antes era su sierva, su mujer de confianza, su asistente. El desprecio, el rechazo, cuando no la burla. Y segunda consecuencia, que ahora Sarai, y eso también nos va a sonar, culpa a Abraham de lo que está pasando. Versículo 5, Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, igual, Abraham empezó a tratar con más cariño del acostumbrado a Agar, porque había quedado en estado, porque la descendencia, eso pensaba él, prometida, llegaba por medio de ella. Quizás además era una mujer más joven, quizás también atractiva, eso ya no lo sabemos, pero esto muy probablemente llevara a los celos, a Sarai, el trato especial, y también esto llevara a enorgullecerse a la propia Agar. Quizás estaba dejando de lado a la propia Sarai, su esposa primera y legítima, demostrando que la poligamia nunca puede traer nada bueno y por eso no está en el patrón divino a la hora de instituir el matrimonio. Así que quizás la acusación de Sarai es posible que fuera hasta cierto punto justificada. Quizá Abraham no estaba obrando tampoco bien y estaba dando pie a que Agar se ensoberbeciera. Es posible. Quizá no solo fueran celos de parte de la primera esposa, Sarai. Luego la tercera consecuencia. Vemos a Abraham entregando las riendas de la solución al problema a su esposa. He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Venga. Abraham podría haber tratado la situación. Abraham podría haber tratado de buscar una reconciliación. Podría haberse autoexaminado y haber dicho, un momento, igual estoy dedicando mucha atención a Agar y mi esposa es Sarai, mi esposa legítima también es Sarai. Quizá deba de pensar, quizá de buscar que se reconcilien, pero no. Lo deja todo en manos de su esposa. Lo deja todo en manos de una esposa herida, celosa, y que además sigue siendo la señora de Agar. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Abraham se lava las manos, ¿sí? Como tantos en sus matrimonios y en sus relaciones hacen. Lavarse las manos, mira, tú haz lo que quieras, a mí me da igual. Abraham elude su responsabilidad como líder. Abraham elude su responsabilidad como sacerdote de su familia, como tantos esposos hacen. De algo hablamos la semana pasada, ¿verdad?, en el sermón. Y esto es una tragedia, porque las consecuencias de hacer esto siempre son amargas. Y no te quejes, esposo, hermano, de que hay rebeldía o inmadurez en tu mujer y en tus hijos y en tus relaciones familiares y personales, cuando muchas veces tú eres el primer rebelde inmaduro, que no cumple con su responsabilidad. Pero esto es lo que estaba haciendo Abraham. No estaba cuidando su propia casa como debería. No estaba cuidando la espiritualidad de su hogar como debería. Y vemos de nuevo el patrón de Génesis 3, ¿os fijáis? Génesis 3 al final es el paradigma para todos los pecados, ¿sí? De todo pecado, y no estoy diciendo algo que me saque de la manga, podemos seguir el rastro hasta Génesis 3. Y todo lo que ocurre allí en el huerto, en la caída. ¿Bien? Y aquí lo que vemos es que ocurre exactamente lo mismo que en Génesis. Aquí nadie asume sus culpas. ¿Os dais cuenta? Nadie tiene culpa de nada aquí. Sarai no tiene culpa de nada, Agar no tiene culpa de nada, y Abraham piensa, el que menos va a tener culpa voy a ser yo. Todos pasándose la pelota. ¿Recordáis? La mujer que me diste. La mujer. La serpiente. Nadie asume sus culpas. Aquí nadie es culpable de nada. Y hermanos, nosotros somos igual. Nosotros somos muchas veces igual. No asumimos la responsabilidad por nuestros pecados. Nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestros pecados. Siempre son culpa de los demás. Siempre son culpa de las circunstancias.
Siempre son culpa de Satanás, nunca nuestras, nunca, nunca. Y esto nos lleva a la cuarta consecuencia. Bueno, ahí tienes, haz tú con ella lo que creas oportuno, encárgate tú de la situación. Una mujer, como hemos dicho, celosa, herida, despechada, y que era la señora sobre Sarai, sobre Agar, le entrega no solo a Agar, su propia esposa. Ya habíamos visto, bueno, no voy a enrollarme con esto, pero recordamos en el capítulo 12 a lo que estuvo dispuesto Abraham con su propia esposa principal en Egipto. Tú di que eres mi hermana. Abraham quería salir de rositas, pero le preocupaba muy poco su segunda esposa y el fruto de su vientre, que era la descendencia prometida. Eso pensaba él, que era la descendencia prometida. Y aquí viene la cuarta consecuencia, que Sarai aflige a Agar. Vamos a decirlo de otra manera, se venga. Se las hace pasar magras, canutas, como se suele decir. Y además, legalmente estaba justificada, porque de nuevo, según las leyes del Medio Oriente de aquel tiempo, un señor, una señora, tanto con un mayordomo, un siervo, como con un esclavo, podía hacer lo que quisiera. Matarlo a latigazos, marcarlo con fuego, encerrarlo. No vamos a decir que Sarai llegara a estos extremos con Agar, probablemente no. Pero dice que la afligía, la maltrató literalmente, la humilló. Seguramente con palabras, con desprecios, quizá físicamente también, de alguna manera. Agar era la esposa secundaria, pero también era la sierva. De hecho, por eso Abraham se la entrega. Haz con tu sierva lo que quieras. Y Sarai afligió a base de bien a Agar. La maltrató y la humilló cruelmente, a tal punto que llegamos a la quinta consecuencia. Como Sarai la afligía, ella, o sea, Agar, huyó de su presencia. Esto se pone cada vez peor. Y no huyó sola. Huyó con el fruto de su vientre, que supuestamente, pensaban todos, era la descendencia prometida. Doblemente peor. Ella huye, pone pies en polvorosa, no está dispuesta a asumir esa situación de maltrato. El cóctel perfecto: una patrona cruel y vengativa y una sierva orgullosa y desobediente. El cóctel estaba, el explosivo, ¿no? El molotov estaba garantizado. Y Agar decide que no va a aguantar más, como hemos dicho. Se va y huye de la familia de Abraham, llevando el fruto de su vientre. Y se aleja de la familia de la promesa. ¿Cuántos dolores y sinsabores, hermanos, amigos, nos acarreamos cuando tomamos nosotros las riendas de nuestra propia vida y prescindimos de la voluntad y del consejo de Dios? Cuando nos servimos de métodos o estratagemas humanas para conseguir aquello que según nosotros tarda mucho, es que tarda mucho, es que no viene cuando quiero ni como yo quiero. Y cuando pensamos así, nos alejamos de Dios y de sus caminos y seguimos caminos que son errados, que solo nos van a acarrear sufrimiento. Tomamos atajos, soluciones precipitadas, erróneas, según nuestro propio corazón. Y ya sabemos lo que dicen las Escrituras de nuestro propio corazón, que es engañoso, es perverso, es incomprensible. ¿Quién lo puede conocer? Pero, y siempre hemos de poner un pero, Dios es misericordioso y nada pasa inadvertido a sus ojos. Él ve los pecados de su pueblo. En los versículos del 7 al 14, Moisés está registrando la misericordia, la gracia y el amor de Dios hacia Agar en medio de todo este jaleo. Porque esto es un desastre, lo mires como lo mires.
Sí, el relato bíblico lo leemos así, pero hermanos, es que esto es desastroso. Da casi vergüenza ajena la situación de principio a fin del relato. Agar está ahora en el desierto, alejada del pueblo, de la familia, de la promesa. Como mucho de nosotros nos pasa cuando no cumplimos la voluntad de Dios, conscientemente, entonces huimos, nos escapamos conscientemente, no queremos afrontar nuestro pecado, no queremos afrontar nuestra responsabilidad en los acontecimientos y empezamos a vagar como Agar, huyendo, sin saber dónde encontrar consuelo, sedientos espiritualmente y sin dirección. Y ahí nos encuentra Dios. Allí siempre nos encuentra Dios, en nuestros desiertos. Y ahora vemos algo hermoso, glorioso. Fijaos el versículo 7, se nos dice que el ángel de Jehová encontró a Agar. ¿Quién era el ángel de Jehová? De hecho, como siempre en Génesis, vemos que siempre hay una primera vez para todo. Bueno, en Génesis vemos la primera vez de cosas que luego no vamos a dejar de ver en toda la Biblia, y esta es la primera vez que aparece el ángel de Jehová. Pero es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que aparece cerca de 50 veces más. ¿De acuerdo? Y en Génesis aparece hasta 6 veces, y todas relacionadas con la vida de Abraham. Se trata de un ser sobrenatural, se trata de un enviado directo de Jehová mismo, el Dios de Abraham. De hecho, literalmente en hebreo sería el mensajero de Jehová. Y es interesante porque no dice un mensajero, no dice un ángel, dice el ángel. El mensajero, diciendo que es alguien específico, concreto, que no es uno de los muchos miles y miles y miriadas de ángeles que tiene el Señor en los cielos. Pero por lo que vemos en este versículo 13, en el versículo 13 del pasaje, Agar lo está identificando como el mismísimo Jehová. ¿Os habéis fijado? Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que me ve. De hecho, Moisés lo identifica en la narración, que es el narrador, con el mismo Jehová, que con ella hablaba. Tú eres el Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea que, hermanos, aquí estamos ante algo glorioso. Sarai está ante Dios mismo. Agar está ante una cristofanía, una manifestación del Cristo preencarnado. Dios, el Hijo eterno de Dios, antes de su encarnación, se presenta personalmente al pueblo de Dios en infinidad de ocasiones. Y la primera vez que en el relato claramente vemos que esto ocurre es con Agar, con una mujer, con una sierva, con una extranjera, una egipcia. Lo cual nos manifiesta la gracia que siempre trae Cristo a los hombres, independientemente de su situación, independientemente de su raza, independientemente de su sexo, de su posición social. La gracia de Dios es para todos los pueblos. Y la primera vez que este ángel de Jehová, este Cristo preencarnado aparece, lo hace con ella, con Agar. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el mensajero de Dios. Y lo que hace es salir al encuentro de Agar para hablar como Dios y para traerle consuelo y salvación. Ahora el ángel del Señor le dice, y la halla y le dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y de nuevo, hermanos, es Dios mismo quien sale. ¿Habéis visto? Es Dios mismo quien está saliendo, quien sale al encuentro de Agar. Siempre
Podemos pensar que somos nosotros, pero siempre es Dios mismo que sale a nuestro encuentro al final. Y la encuentra en una fuente, en un manantial de aguas, posiblemente donde había un pozo o había una alberca, camino de Sur, esto es camino de Egipto. Ella estaba volviendo a Egipto, estaba volviendo a donde procedía, quizás a su antigua manera de vivir, con su antigua familia, en su antigua cultura, quizás a sus antiguos dioses. Pero por lo que vemos más tarde, y entendemos, ella estaba clamando a Dios. Ella estaba clamando a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Sarai, el Dios de Eliezer, su propio Dios. Ella clamaba, por eso dice que Dios le ha oído, que Dios le ha escuchado, por eso llama a su hijo Ismael. Dios le dice que llame a su hijo Ismael, porque Dios me ha oído, Dios oye. Ella estaba clamando en el camino. Como muchos siervos de la familia de Abraham, seguramente se habían convertido al Dios de Abraham, aunque vinieran de otras naciones o de otros contextos. Agar estaba angustiada, cansada, sedienta, llena de incertidumbres, y en ese momento la halla el ángel de Jehová. Es hallada por la gracia de Dios. Y vemos versículos 8 y 9, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Cómo nos recuerda esto también al Génesis? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Estás perdida, estás huyendo. ¿De qué te escondes? Y Dios nos pregunta muchísimas veces, hermanos, hermanas, ¿de qué estamos huyendo? ¿De qué nos escondemos? Y ella responde. Y fijaos qué palabras. Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios primero se dirige a Agar llamándola sierva. Le está recordando su posición. Agar, tú has olvidado que a pesar de todo, eres sierva de Sarai. Y la has tratado con desprecio. Y la has tratado con burla, con falta de respeto y obediencia. O sea, aquí el ángel de Jehová, Dios mismo, quiere hacerla consciente del pecado que ella había cometido. Que era una rebelde, una insumisa, que debería de estar mucho más agradecida a Sarai por haberla propuesto como esposa y a la familia de Abraham por haberla acogido y haberle dado tantas bendiciones por formar parte de ese clan familiar. Y ella lo único que había hecho era ensoberbecerse, enorgullecerse, alzarse, despreciarles y luego largarse con el hijo de la promesa, supuestamente. Y parece que las palabras del ángel del Señor tienen su efecto en el corazón de Agar. Porque ante la pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?, ella responde, huyo de delante de Sarai, mi señora. O sea que ella está al final reconociendo que Sarai es su señora. Está reconociendo que está huyendo. ¿Os dais cuenta? No está legitimándose, no está justificándose. Estoy huyendo de mi señora. Y aquí vemos el quebrantamiento de Agar por lo que ha hecho. Ella está confesando que huye delante de Dios. Ella está confesando su insumisión a su señora, Sarai. Y de nuevo, Dios le exhorta a que se arrepienta. Versículo 9. ¿Habéis visto? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le está mandando regresar a Canaán y allí pedir perdón y allí sujetarse a su señora para hallar de nuevo gracia y bendición en el seno de la familia de Abraham y de Sarai. Esto es interesante porque, hermanos, la fe bíblica, la fe cristiana, no aboga por la destrucción de las instituciones. El mal uso que han hecho los seres humanos de las instituciones, en su abuso de autoridad, no nos justifica para derrocar
las instituciones de este mundo, porque están puestas por Dios. Los cristianos no destruimos las instituciones, las redimimos por medio del Evangelio. No las arrasamos. No somos revolucionarios ni destructores. Redimimos un mundo caído por medio de vivir el Evangelio en el mundo caído. Y es lo que le está diciendo. Vuelve y ponte sumisa debajo de tu señora. Eres la esposa secundaria de Abraham, pero eres también la sierva de Sarai. Regresa, ponte sumisa. Y no solo eso, fijaos que además la reconforta y consuela con una promesa semejante en ciertos aspectos a la que Dios le había hecho a Abraham. Le dice en el versículo 10, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y no por causa de Agar, no, sino porque el hijo que llevaba en su vientre era hijo de Abraham. Y era un hijo legítimo, según las leyes de su tiempo. No era un hijo ilegítimo. Y además le dice que debía llamarse Ismael, que quiere decir Dios oye. Lo cual muestra que sí, Dios no solo vio el sufrimiento de Agar, sino que la escuchó y tuvo compasión de ella y la redimió. Fijaos por qué dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Jehová oye. Y también le dice algo que es muy interesante, y esto forma parte de las consecuencias del pecado también, de las que no nos podemos abstraer. Hermanos, los pecados siempre tienen consecuencias. Aún para los hijos de Dios no hay condenación por causa de nuestros pecados, pero nunca debemos de eludir la realidad de que en este mundo los pecados, las malas acciones, las malas decisiones siempre tienen consecuencias. Quizá no tan graves como podrían serlo, pero las tienen, para nosotros y para los demás. Le dice que tendría un hijo que sería una persona fiera, dura, agresiva, indómita, solitario, rebelde, quizá un poco parecido a la madre, un poco contestona y rebotona, no sabemos. Que viviría siempre en conflicto con los demás. Como vemos en el versículo 12, un pueblo siempre rodeado de conflictos y delante de todos sus hermanos habitará. Esto es en oposición, en enfrentamiento a sus hermanos. En este caso, estamos pensando en Isaac, de quien sería la descendencia, verdadera descendencia prometida, y quién sería aquel por el cual vendría ese pueblo de Dios, la nación de Israel. Y esto, hermanos, es una profecía ciertísima de parte de Dios, que vemos cumplida no solo en los tiempos de los patriarcas. Ya en la vida de Isaac hubo burla y ataques por parte de Ismael hacia Isaac, sino que después los dos pueblos, los pueblos ismaelitas, o sea, los pueblos árabes e Israel, estarían en permanente conflicto. ¿Y qué decir del día de hoy? Según la carne. Y ahora Agar hace algo increíble. Y esto es algo inédito también en las Escrituras. Vemos a un hombre, vemos a una mujer, perdón, no a un hombre, poniéndole el nombre a un lugar. Lo cual también es un privilegio inédito. De hecho, tampoco vemos en ningún sitio, en tablillas, en estelas de tiempo de Abraham, que se han encontrado en Mesopotamia, en diferentes lugares, en Oriente Próximo, Oriente Medio, no vemos nada parecido. Siempre son los hombres aquellos que ponen nombre a los lugares. Esto es paradigmático, esto es único, esto es extraordinario. Una mujer le pone sitio a un lugar. Versículos 13-14, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto tan bien al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, y aquí habla Moisés, y he aquí está entre Cadés y Bered. Le está dando un lugar, está diciendo, sí, ese pozo que existe, que tiene ese nombre, pozo del viviente que me ve, su nombre se lo puso Agar, la egipcia, la sierva de Sarai, esposa de Abraham, madre de Ismael.
Allí Agar vio al Dios que la vio. Qué hermoso. Literalmente en hebreo es manantial de aquel que vive y me ve. Dios mostró gracia con la insumisa, con la rebelde, con la orgullosa Agar. Tuvo compasión de ella cuando se encontraba cansada, angustiada y confundida por sus propios pecados. Ese es el Dios que la veía. Ese era el Dios de Abraham. Ese era el Dios del débil y displicente Abraham. Ese era el Dios de la celosa y cruel Sarai. Ese era el Dios de la rebelde y confundida Agar. El viviente que les ve y les oye. Les ve tal como son, sin florituras, sin envoltorio, sin engaños, sin disfraces, sin maquillaje. Les ve tal como son en su corazón y tiene misericordia de ellos. Qué diferente de nosotros, que no vemos ni la mitad de los demás, de lo que son en realidad, que vivimos en base a muchísimas presuposiciones acerca del prójimo y somos incapaces de mostrar misericordia, reconociendo que aún nosotros somos unos miserables pecadores. Dios no es así. Dios es el Dios que nos ve y que nos escucha en nuestro clamor. Y el relato termina, los versículos del 15 al 16, con el retorno de Agar a la familia de Abraham, y allí da luz a Ismael, diciéndonos que era Abraham de 86 años, como diciendo, bueno, esto ya está. O sea, ya aquí está Ismael, este es el hijo de la promesa, porque, a ver, Abraham no es un chaval, Sarai es estéril, así que ya está. Y posiblemente en la mente de Abraham y Sarai estaba claro, y también de Agar, que esta era la descendencia prometida. Y más al escuchar las palabras de Dios mismo a Agar, será una descendencia numerosa, ataría cabos y diría, claro, es él, tiene que ser él, por supuesto. Pero evidentemente sabemos que tanto Abraham como Sarai como Agar estaban equivocados. Pero todos aprendieron algo. Todos aprendieron lo miserables y pecaminosos que eran, los ruines que podían llegar a ser, pero también lo misericordioso y lleno de gracia que era Dios, que lo fue con todos ellos, con Sarai, con Agar y con Abraham. Él los veía en toda su miseria, Él los veía en toda su aflicción, porque todos eran pecadores, pero también eran sufridores. Pecar es sufrir, al final, por causa propia o por causa del pecado ajeno. Para concluir, hermanos, los relatos de Génesis nos parecen raros, ¿no? Son raros, aparentemente, parecen extraños, parece que incluso no hay un juicio de valor. Si os dais cuenta, Moisés al narrarlo no hace ningún juicio de valor acerca de si lo que está pasando está bien o mal. No hace ningún juicio de valor acerca de si alguien es bueno o es malo. Son historias extrañas, pero no nos engañemos, son historias que tienen un propósito, mostrarnos lo siguiente, que no hay justo ni aún uno, que todos necesitamos un redentor. Así que encontrar aquí los buenos y los malos es tomar un camino equivocado y no entender nada de lo que estamos leyendo. El propósito de Génesis no es moralizante, sino mostrarnos que desde la caída todos estamos tanto bajo el juicio de Dios como bajo la gracia de Dios. La vida de los patriarcas, yo queréis que os diga, es un desastre. Si queréis un ejemplo de familia disfuncional, ir a leer el Génesis. Es un lío permanente, da la sensación de que en medio de breves destellos de piedad, todos son errores, equivocaciones, excesos, jaleos, líos, peleas, tensiones. Pero antes de juzgarlos, párate un momento y examínate a ti mismo. Si no somos así, un poco disfuncionales todos nosotros. ¿Cómo Abraham puede subir a las alturas de la piedad y de la fe en Dios y luego caer tan bajo, incluso repetir los mismos errores, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Pero de nuevo, mírate a ti mismo. Miremos nuestras permanentes contradicciones, nuestros altos y bajos, nuestras idas y venidas.
¿Cómo podemos estar tan conscientes a veces de la presencia de Dios, tan llenos de Él, pensamos, y ser tan obedientes a su voluntad y luego cometer las más grandes equivocaciones y pecados? ¿Cómo podemos hacer algo así? Hermanos, en Génesis vemos la gracia de Dios. Ese Dios que a pesar de todos nuestros errores y equivocaciones nos ve no como una forma de vigilarnos para castigarnos y hacernos pagar, sino para derramar su gracia, su misericordia, su perdón, su bondad cada vez que fallamos, porque ve nuestra miserable condición y se acuerda de que somos nada más que polvo. Dios, a pesar de las estratagemas, a pesar de los atajos, a pesar de la disfuncionalidad de la familia de Abraham, va a seguir mostrándoles gracia y además va a cumplir su propósito, pero no nos quepa duda. Y finalmente veremos cómo la descendencia prometida verdaderamente vendrá, porque Dios es un Dios soberano y Él hace las cosas por su voluntad, no por la voluntad de los hombres, porque como hemos leído, sus caminos no son nuestros caminos. Y así vemos como al final de la esposa legítima de Abraham, Sarai, veremos dentro de muy poco, nacerá el hijo legítimo de la promesa, de quien vendría en la carne el ángel de Jehová, el Dios vivo que nos ve, Jesús, hijo de Abraham. Cristo, el mensajero del Señor, ofrece y concede preciosas misericordias a todos aquellos que pecan, se rebelan y se alejan y sufren. Y a todos aquellos que pasan penalidades por los pecados de otros, de cualquier etnia, de cualquier pueblo, de cualquier posición social o sexo, con el Evangelio Cristo sale al encuentro de gente de todas las naciones y circunstancias para salvación. Jesús hace rico a los pobres, da vida donde solo hay sequedad. Él da esperanza donde solo hay desesperanza. Por medio de Él podemos tener una experiencia real de Dios. Por medio del ángel de Jehová podemos decir como Agar, ¿no he visto también aquí al que me ve? Pero el ángel de Jehová también nos manda que nos volvamos, que regresemos de nuestros caminos, que no vayamos hacia Egipto, que volvamos a la tierra de promisión, a Canaán, que nos arrepintamos de nuestra rebelión a la autoridad legítima que es Dios. Y así tengamos bendiciones eternas, reconciliación y salvación eternas. Por medio de la fe en Él y solo por medio de la fe en Él, en el Jesús encarnado, aquel que murió por ti y por mí en sustitución de nuestros pecados, en la cruz del Calvario, para mostrarnos que nuestras faltas pueden ser muchas, pero su gracia es mayor. Solo hay salvación en Él, quien murió y resucitó y ahora vive. Él es el Dios viviente que nos ve. Amén, amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu voluntad, a aguardar en tus propósitos, en tus promesas, en tu soberanía. Ayúdanos a no buscar nuestros propios caminos y a refugiarnos solamente en los tuyos, en tu sabiduría, en tu gracia y en tu poder. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.